Hola, muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos. Hoy vamos a continuar con la serie de videos del análisis fónico fonológico con respecto a la métrica. Recordando de manera rápida que para que eso lo podemos tomar en cuenta, para el conteo de sílabas vemos que en el caso de las vocales, en el del diptongo se cuenta como una sola sílaba cuando es una débil, una fuerte, o una fuerte y una débil, o débil y débil. En el caso del triptongo puede ser una sola sílaba, tres vocales juntas, siempre y cuando sea una fuerte, una débil y una fuerte. En el caso del hiato nos damos cuenta que son dos vocales, una fuerte y una fuerte, pero aquí se cuentan como sílabas separadas. Recordar que una vocal débil al momento de ser acentuada se vuelve en fuerte. Y otra reglita que es la sinalefa, que esto ocurre cuando una sola sílaba de una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal. Estas dos sílabas de cada palabra se cuentan como solo una. Y otra reglita que tenemos en el conteo final de la métrica del verso es que cuando la última palabra se tiene que ver si es aguda, grave o esdrújula. Al ser aguda se le suma 1 en la métrica. Al ser grave no se le suma nada. Si es esdrújula se le resta una sílaba al conteo que hemos realizado. Por lo cual vamos a ver el conteo de las sílabas o lo que viene siendo la métrica del poema Sí de Rudyard Kipling. Aquí yo ya tengo contada la métrica de cada una de estas, pero voy a hacer algún énfasis con respecto a cada una de ellas, que yo creo que es donde a veces nos equivocamos. Por ejemplo, en la palabra guardas, guard es un diptongo. En la palabra puesto también ocurre el diptongo en lo que viene siendo en esta parte. Creo que después de ahí no hay mayor complicación, por lo cual tenemos que contar simplemente las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vemos que son 14 sílabas. Y tenemos que poner en cuenta la palabra tranquila, si es aguda, grave o esdrújula. Vemos que la palabra tranquila es una palabra grave, por lo que se va a sumar más 0, porque como vimos aquí, la palabra grave se le agrega un más 0, o sea, no afecta demasiado. Con que me lo coloquen así es suficiente, pero necesito ver la división de sus sílabas. Seguimos. En el siguiente vemos cuando no hay tanto problema. Ok, aquí es donde ocurre la sinalefa. Esto será contado como una sola sílaba, ya que como vimos termina con una vocal e inicia con una vocal, por lo cual aquí es una sola sílaba. Cuidado con el conteo. Vemos que también ocurre en la parte del ejemplo del lado es. Lado es ocurre la sinalefa, por lo tanto es una sola sílaba. Y al contarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tenemos 13 sílabas en total, y la palabra perdida es una palabra grave, por lo que se le va a añadir más 0, porque es perdida. Seguimos con el conteo. Vemos qué problemáticas tenemos. Mismo aquí, mismo una, sigue ocurriendo la unión de estas dos sílabas como una, sigue ocurriendo la sinalefa. Que tiene que niega, aquí no hay tanto problema. Quizás aquí máximo la palabra niega es un diptongo. Vemos que se sigue contando como una sola sílaba, simplemente las contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 sílabas en total. La palabra niega, vemos si es aguda, grave o esdrújula, y descubrimos que niega, la fuerza suena en esta sílaba, por lo tanto es grave y sigue siendo más 0. Siguiente verso, el cuarto. Vemos qué problemáticas hay. Máximo, aquí vemos que aquí son diptongo. Aquí no hay problema. Y aquí vemos otra sinalefa, que él son dos palabras, una inicia en vocal, la otra en vocal, y sus sílabas se juntan, la última de la primera palabra y la primera de la siguiente palabra.
Por lo tanto, contamos cuántas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sílabas. 14 sílabas. Y la palabra tenga tenemos que verificar y es una palabra grave. Al ser grave le sumamos más 0. Siguiente. Aquí luego vemos que inicia con una sinalefa. Por lo tanto, sí y e se junta como una sola. Aquí no hay problema. Aquí quizás en puesto vemos que es un diptongo y se siguen juntando sin falta en. Fatiga en. Vemos que termina en vocal e inicia en vocal la siguiente. Por lo tanto, vemos que es una sinalefa. Lo mismo ocurre en la siguiente par de palabras. La palabra la termina en vocal y es termina en vocal, por lo tanto, aquí se junta como otra sílaba. Contamos nuestras sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vemos que son un total de 14 sílabas. Vemos qué tipo de palabra es espera y descubrimos que esta es grave. Espera. Por lo tanto, esta se le suma más 0. Vemos en el siguiente verso, seguimos viendo que ocurre la sinalefa, luego, engañado en otra sinalefa en no engañes. Termina en vocal, inicia en vocal. Por lo tanto, aquí ocurre otra sinalefa, engañas. Está chiquita esta. Vemos cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 sílabas. Vamos, bueno, ya le puse más. Vamos a ver la palabra engaña. La palabra engaña es una palabra grave, ya que la fuerza está en A. Por lo tanto, es más 0. Siguiente. Si no, aquí no ocurre para nada la sinalefa. Buscas más odio. Aquí quizás vemos que es un diptongo. Y que él, aquí ocurre otra vez una sinalefa. Odio que te tengan. No hay mayor dificultad en las siguientes. Contamos las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 sílabas. La palabra tengan es grave, por lo tanto se suma más 0. Hasta ahorita han sido puras graves. Y creo que este poema casi contiene, la gran mayoría son graves. Siguiente. Si hablas, no hay tanto problema. Quizás aquí en la palabra pueblo ocurre el diptongo. Y guardas, igual la palabra aquí en la sílaba guardas, ocurre el diptongo. Y todo aquí no hay tanto problema. Contamos las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 sílabas. Pero aquí por primera vez la palabra virtud es una palabra aguda. Veamos, la palabra aguda se le suma más 1. Por lo tanto, es 13 más 1, que vendría siendo 14 sílabas en total. La siguiente, si marchas, aquí no hay tanto problema. Junto a vemos que ocurre otra sinalefa. Reyes con tu pasado y tu luz. Las demás creo que no hay tanto problema. Y vemos, contamos las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sílabas en total. Y es una sola palabra. Cuando es una sola palabra por sí solita, es aguda. Por consiguiente, al ser aguda, se le suma más 1 como el anterior, dando un total de 15 sílabas. Siguiente. Nadie. Quizás aquí la palabra nadie en 10 es un diptongo, por lo tanto es junto, que te hiera, sigue siendo un diptongo. Que llegue. Ojo con esto. Ge es una sola sílaba, aunque no se pronuncia la U, pero termina en vocal y esto inicia en vocal. Por consiguiente, todo esto es una sinalefa. Hacerte la herida, y estos no contienen mayor problema. Contamos las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 sílabas y vemos que la palabra herida, la fuerza cae en medio. Entonces, la primera aguda grave, entonces sería una palabra grave, sería más 0. Voy a dejarle añado un poquito, que porque hay gente que piensa que son 0.
Siguiente, donde puede haber dificultad si todos te reclaman y ninguno te precisa. Este no tiene tanto problema. Este es muy fácil de dividir. Contamos las sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 15 sílabas. Vemos que la palabra precisa, la fuerza recae en sí. Entonces, aguda, grave, vemos que es una palabra grave. Por lo tanto, se le suma 0. Si vaya por acabar, vemos que si llenas, no hay tanto problema, un minuto. Aquí es donde ocurre una sinalefa, ya que minuto termina en vocal, envidiable termina en vocal, y sus sílabas se cuentan como una sola. Digo que tengan mucho cuidado porque vamos contando minuto, y quizás aquí lo contamos como 3, y luego envidiable, pero vemos que en y to se van a juntar como una sola sílaba. Curiosamente, en la palabra envidiable también ocurre el diptongo. Entonces tenemos diptongo y tenemos sinalefa. Ble y cierto, también aquí ocurre en cierto un diptongo. Parece que en todo el poema no ocurre hiato. El triptongo es el más difícil. Hacemos conteo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sílabas en total. Y la palabra cierto, la fuerza cae en cier. Por lo tanto, es grave y es más 0. Siguiente, ya vamos a acabar. De 60 no hay tanto problema. Segundos que te lleven al cielo. Quizás máximo la palabra cielo es un diptongo. Todas las demás son normales. Las contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 sílabas en total. La palabra cielo, vemos que la fuerza recae aquí, por lo tanto aguda, grave, vemos que es una palabra grave y es más 0. Siguiente verso: todo lo que de esta en de es, nos damos cuenta que aquí ocurre la sinalefa, es otra sílaba, contando como una sola. Tierra será de tu dominio. Dominio máximo aquí, y o es un diptongo. Contamos las sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, son 14 sílabas y dominio. Vemos que la fuerza recae en mi, es aguda, grave, entonces es una palabra grave y es más 0. Siguiente está esta pequeñita: y mucho más aún. Aquí es donde sí ocurre un hiato. Uno aquí y otro acá. Están separadas porque, acuérdense, es una fuerte y la U está acentuada. La U es débil por sí sola, pero se acentúa y forma un hiato. Entonces, por lo tanto, son sílabas separadas. Tengan cuidado. Contamos las sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 sílabas en total. Y la palabra aún lleva acento en la primera, por lo tanto es aguda. Al ser aguda, recordemos, es más 1. Como vimos muchas graves, recordamos todo el tiempo que es más 0. Entonces es más 1. Serás hombre, hijo mío. Ok, serás, no hay tanto problema. Hombre, tampoco no hay tanto problema. Hijo, tampoco hay tanto problema. Mío, ocurre lo mismo. Aquí sigue habiendo un hiato, porque mi es una palabra, es una letra débil, pero está acentuada, se vuelve fuerte. La O es una vocal fuerte por sí misma, entonces por lo tanto aquí ocurre un hiato y se tiene que dividir separado. Contamos sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 sílabas y la palabra mi o nos damos cuenta que está en esta recae. Entonces es una palabra grave, porque la primera es aguda, grave, y si hubiera estado acentuado en la anterior, en la siguiente es esdrújula. Al ser grave, como vimos en la mayoría, es 0. Y así es como me tendrían que presentar su métrica. Y necesito ver las divisiones en su poema.
Por el momento sería todo, me despido.